¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Nivel 5, este espacio que reabre una edición más, una nueva temporada. Iniciamos con este proceso de análisis en la información, en donde, hay que decirlo y decirlo bien, las noticias se harán ideas inteligentes a través de esta mesa de análisis, donde estaremos participando una serie de periodistas y analistas de la información y sobre todo el objetivo primordial de este espacio, de que usted en su casa, usted que nos ve a través de las redes sociales, pues forme un juicio personal y tenga la información de primerísima mano, pero además tenga una idea de lo que está ocurriendo en el país, en el mundo y por supuesto tanto en Sinaloa como en Sonora. Saludo hoy, esta noche, como invitada especial a la doctora Damaris López. Damaris, felicidades. Gracias, nuevo muchas doctorado. Gracias, muy amable. Bienvenida, Gracias. un placer que estés en nuestra mesa de análisis. Rogelio Félix, reconocido periodista. Rogelio. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. De este lado de casa, Lupita Camacho. Hola. Ahora de este lado, Lupita. Se siente diferente estar de este lado, ¿eh? Se siente diferente, pero muchas gracias, mucha suerte y éxito, Wilber. Vamos a salir muy bien, Lupita, porque tenemos personas muy, pero muy inteligentes en esta mesa y sobre todo, pues, con amplio criterio. Yair Flores, bienvenido. Muchas gracias, Wilber. Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Igualmente. Vamos a empezar con este tema que sin duda ha llamado la atención, porque la elección que vamos a tener el próximo domingo ha sido una elección pues muy polémica desde inicio, generó la ruptura entre los círculos políticos del país, confrontó al INE, confrontó al Poder Judicial, dejó muy dividido el Poder Judicial del Poder Ejecutivo a nivel federal y pues con el triunfo de Morena en el pasado proceso electoral, al ganar la mayoría, pues se hace estas reformas que nos llevan a un proceso electoral para elegir a el Poder Judicial en nuestro país. Hay que decirlo, un proceso nunca antes visto. Pocos países tienen un proceso muy similar e incluso hay quienes han señalado que puede darse un fracaso, hay quienes aseguran que es el primer paso. Nos ha costado mucho tiempo la democracia en nuestro país y sobre todo muchas instituciones que han ido reformándose. Damaris López, el domingo, elección para Poder Judicial. ¿Cómo se visualiza este proceso de frente a todo lo que se ha venido y la dificultad del mismo? Bueno, yo quisiera primero empezar felicitando a TVP, ¿verdad?, por esta iniciativa y por supuesto esta mesa de análisis nivel 5. Empezando por el proceso judicial, como bien mencionas, cómo se ha desenvuelto de origen. Mucha gente dice, es que está viciado de origen y otros le apuestan a que va a ser un cambio en favor de la justicia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es lo que necesitamos en este país. A estas alturas siguen siendo válidas las palabras de Luis Donaldo Colosio. Tenemos un país con hambre y sed de justicia. Entonces, de origen, este tema confrontó, incluso hay que recordar a los propios trabajadores del Poder Judicial, algo inédito, que se fueron a las calles a manifestarse, hubo paro de labores, ellos se quejan de que no fueron escuchados, en fin, tenemos la telenovela y el desarrollo completo. Muchas personas le apuestan a que será exitoso, otros indican que no. Lo que sí denoto es que no es un tema de conversación de la mayoría de las personas, de la opinión pública. Mucha gente tiene dudas de dónde va a estar su casilla, qué va a hacer. Hay gente que no sabe exactamente el impacto que va a tener este cambio, este sistema. Si bien dices, pocos países lo tienen, uno de ellos a nivel América Latina es Bolivia, que lo tiene, y así empezó precisamente. Se apuesta a un sistema fuerte de justicia, esperemos por el bien de todos que así sea, ¿verdad? Porque a nadie nos gustaría enfrentarnos a tener algún asunto judicial, ¿verdad? Sí. Esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente sí lo necesita. Pero haciendo un recuento de origen, empezó muy polémico, sigue siendo polémico y vamos a ver qué sucede este domingo, donde se augura no una amplia participación. Yo creo que la única coincidencia en ese sentido ha sido que sí necesitamos una reforma al Poder Judicial, de que tenemos un Poder Judicial incluso corrompido y al servicio de ciertos grupos, Yair. Sí es necesario un cambio del Poder Judicial, pero a través de esta vía.
A ver, yo creo que hay una gran coincidencia entre nosotros, puedo equivocarme, en que siempre es importante considerar la opinión de la gente. Que la gente participe y darle empoderar a la ciudadanía sí es importante. Sin embargo, lo que mucho se ha cuestionado es la forma en que este gobierno, el régimen de la 4T, diseñó, organizó, promovió, impulsó, aprobó y sacó adelante este proceso electoral extraordinario. Es decir, un proceso que recordemos que nace en un pleito del expresidente López Obrador contra el Poder Judicial, acusándolo sí efectivamente de corrupción, que es innegable durante muchos años, décadas, la historia de denuncias contra el Poder Judicial, de cómo hacían sus componendas, sus arreglos, pero además cómo también esos vicios de promover sí efectivamente a familiares dentro de la estructura del Poder Judicial, y que incluso aquí lo estamos viendo entre una cuatroteísta como es Olga, la exsecretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, efectivamente, que su hija estaba ahí, pero ella siempre defendió los méritos de este asunto. El tema está en que empieza en un, hay que decirlo así, un tiro cantado entre López Obrador y el Poder Judicial, aquella vez que abrió ese frente con el Poder Judicial, y de ahí se lo propuso el presidente. Fue una reforma que se sacó prácticamente muy accidentada, muy al vapor. Recordemos cómo fue la votación, incluso en cuestión de horas, en una sede alterna en el que todo el mundo a mano alzada aprobó esa reforma. Y si uno le pregunta todavía a estas alturas a varios legisladores que la aprobaron, no saben ni qué fue lo que sacaron adelante. Entonces luego viene todo este proceso en el que evidentemente ha habido algunas advertencias de cómo abrir un proceso de elección a jueces, por ejemplo, pues va a comprometer efectivamente en lugar del mérito que llegue uno popular, e incluso no sabes quién realmente lo impulsó, lo promovió. Advertencias incluso de que poderes fácticos pudieran haber financiado campañas. El tema, por supuesto, de cómo va a llegar gente que no está realmente preparada para qué, para impartir la justicia, que es un tema sumamente relevante. Entonces, creo yo que hay bastantes huecos ahí que el gobierno no cuidó, y yo soy de la idea de que si realmente, porque ellos defienden la 4T, que la gente votó en el 2024 para esta reforma, no votó para esta reforma, no votó por un plan C, votó por la presidenta de la República, porque sigue este régimen. Y realmente, y concluyo esta parte del análisis, realmente si la gente hubiera votado hace un año por este proceso extraordinario, no tuviera que el gobierno estar esforzándose por invertir, alentar, promover estructura para que la gente salga a votar este domingo. Es decir, coincido totalmente con Damaris, no hay esa preocupación, esa motivación en la gente, no es parte de la narrativa de la gente el salir a votar este domingo como fue hace un año. Entonces, creo que yo sí veo que va a haber un problema de fracaso y va a ser un punto negativo para este gobierno. Lupita, el INE pues no le eché muchas ganitas tampoco, ¿no? Argumentando de que no le dieron el presupuesto, y prácticamente ha sido una elección pues que ha hecho a fuerzas el Instituto Electoral, el órgano encargado de hacer las elecciones en nuestro país. Yo lo veo como que pues tibiezón. Sí, yo coincido totalmente. La postura del INE ha sido muy opaca. Desde un inicio, que dame más recursos para instalar más casillas, pero también la presidenta entrándole a pues dime si diretes de que para qué quieres más dinero, si con lo que ya tienes te puede servir. Pero hasta el momento vemos a un INE que sigue totalmente, no sé, opaco, como que no se pone las pilas. Incluso los señalamientos ahora con los mentados acordeones que ya se están distribuyendo, el INE que son dice, legales, ¿no? Sí, a eso iba. El INE dice, pues no puedo hacer nada, nomás estamos exhortando. Ya también el INE en Tamaulipas está diciendo, pues no viene la ley electoral nada, tú puedes hacer un acordeón y llevarlo. Digo, la gente, ¿cómo se va a poner ahí a pensar? Estamos hablando de 881 cargos que va a elegir, más de 3.300 perfiles, ¿no? Que dice la presidenta, hay que estudiarlos para ir a votar. Pero sí, yo veo a un INE bastante tibio. Ojalá y después se pongan las pilas, incluso con señalamientos a candidatos y a candidatas que no han reunido una idoneidad, que han sido señalados, que tienen denuncias penales. ¿Qué es lo que dice el INE? Pues no puedo hacer nada. Hubo peticiones de que revisaran, de que se les negaran, rechazaran las candidaturas, y el INE dice, no, ya veremos después de la elección a ver qué pasa. O sea, después de la elección para decir, si es que ganan, lo vamos a checar.
Rogelio, pues prácticamente alrededor de 30 años nos ha costado un proceso electoral más o menos creíble en nuestro país. Ese es el primer paso. Sin embargo, vemos, como hemos analizado desde un principio, no mucho interés de la ciudadanía, no mucho interés del INE y mucho interés del poder ejecutivo. Sí, bien lo dices, Wilber, estamos regresando en aquellos tiempos donde no teníamos un Instituto Nacional Electoral o un Instituto Federal Electoral, que le cambiaron una letra, pero pues sigue siendo la misma situación, las mismas reglas que tiene ese instituto, que han ido modificándose poco a poco. Pero hoy estamos frente a una elección del Poder Judicial, de jueces, magistrados y ministros. ¿Cuál diferencia vemos a cómo se elegían antes? Yo no le veo mucha diferencia en cuanto a quiénes van a llegar. ¿Por qué? Porque no le veo mucha diferencia. La diferencia es nada más el dinero, porque en aquellos tiempos se acusaba que el PAN, que el PRI, que el presidente en turno y senadores en turno y legisladores y partidos, bueno, pues cada quien tenía su gallo y llegaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegaban a ser juez, llegaban a ser magistrados. Hoy, ¿para qué le damos tantas vueltas? Va a ser lo mismo. Ahí está la muestra de las acordeones. Ahí está cómo el gobierno de Morena pues se ha ido acomodando a sus propias piezas, a sus propias fichas, y lo vemos como el presidente de la República, antes de irse, pues a quien dejó como ministras, que hoy por cierto son candidatas, unas hasta con cuestionamientos de que no habían plagiado alguna tesis por ahí, una de ellas, Yasmín Esquivel, se le menciona como que había hecho eso. Entonces, yo no le veo mucha diferencia. La diferencia son los millones y millones de pesos que se va a gastar en este proceso, porque también vamos a acabar en lo mismo, ¿no? Que va a haber una imposición del gobierno hacia los nuevos importadores de justicia en este país. Pero hay que irnos un poquito más atrás. El presidente de la República, expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encargó de atizarle a la olla, como luego dicen, para meterle en la cabeza a la gente que ocupamos un nuevo poder judicial. Tiene razón en ese sentido, que hay mucha corrupción, pero las formas yo creo que no fueron las correctas en este momento. Ellos hicieron ejercicios ciudadanos como para ir midiendo lo que están haciendo en este momento. ¿Cuáles fueron esos ejercicios previos a lo que estamos viendo en este momento? La famosa encuesta para ver si se destruía o se cambiaba el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Sí recordarán que convocó a una consulta. Posteriormente hubo la de revocación de mandato y luego otra que fue muy sonada, que fue la de castigar a los expresidentes. Las tres consultas yo pienso que fueron una medición para calar las fuerzas que tenía Morena y venir a hacer este plan, que es la modificación a lo que viene siendo la elección del Poder Judicial. Entonces estamos viendo unas cosas muy diferentes. Simplemente la gente cómo va a tener confianza en ir a votar. Dos razones que se me vienen a la mente. Primero, ¿cómo es posible que por medio de una tómbola hayan llegado, ni que fuera el melate, ni que fuera la lotería? Entonces dejaron a mucha gente preparada fuera. ¿Por qué? Porque no salió en la bolita. Ahí cargaban las bolitas tirándose por todo el Congreso, ahí por el Senado. ¿No? Ahí iban y juntaban las bolitas, las traían, las volvían a meter. O sea, ¿qué seriedad hay en eso? No hay ninguna seriedad. Y ahora lo peor, los ciudadanos no vamos a contar los votos. Es decir, va a llegar una persona a emitir su sufragio, lo va a echar a una urna, todas las boletas revueltas en esa urna. Al final van a juntar todos los votos. Las van a ir separando por lo de los van a separar. No hay un PREP. No hay un PREP. No hay resultados preliminares. Pero lo más delicado, hay mucha opacidad en el proceso. Lo más delicado, compañeros, es que si en esa casilla hay 1000 votantes y votaron 100, el resto de las boletas no se van a tachar. No se van a anular, van a entrar limpias también en esa urna. Entonces, ¿quién va a darnos una certeza que yo fui funcionario de casilla y realmente se respetó la voluntad ciudadana? Antes mirábamos una lona allá afuera. Una sábana que le dicen. Y ahí estaba, y decía uno, bueno, ganó el candidato por el cual yo voté, pero ahora no, ni eso va a haber. Es que aquí hay una situación, ¿verdad? Estamos comparando esta elección con las elecciones a las que estamos acostumbrados todos nosotros como mexicanos, donde hay un partido, hay colores, hay una identificación. Es que hemos batallado mucho para llegar a ese entendimiento. Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado para llegar a lo que como país hemos llegado? Hablando en materia electoral, muchos recursos, muchas reformas, muchos discursos, en fin, muchos dimes y diretes. Entonces llegar ahorita a una elección así,
tan importante, porque estamos hablando del poder que va a impartir justicia, que no es una cosa menor. Saber que quien va a resolverte un asunto del tipo que sea está preparado, no tiene ningún tipo de influencia de la que sea, o sea, es algo difícil, pero además es algo que prácticamente sacaron en las rodillas porque lo tenían que hacer, Y con una porque la servilleta, 4T tenía que medir su fuerza. Sí, claro. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Cuál es el interés? O sea, lo hemos platicado y la gente lo ve. No es algo que a la gente le mueva ahorita, no es algo que a la gente esté totalmente informada. Tú decías, Yair, se quiere empoderar a los ciudadanos, pero la gente no está informada. A ver, ¿qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? O no les interesa ¿Cuál también, es la Damaris. demarcación? O sea, realmente hay mucha ignorancia sobre lo que vas Exacto. a elegir, porque comparado con lo otro, pues un presidente municipal, sabemos qué hace un presidente municipal, Ajá. sabemos qué hace un diputado, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Hablando de empoderar a los ciudadanos, claro. cómo funciona el Poder Judicial, hay un desconocimiento Así es. general. Quien estudió Derecho y quien trabaja ahí sabe, quien se relaciona sabe, pero hay un desconocimiento general. O si te tocó un asunto que tienes que llevar ante el tribunal como ciudadano, vas a saber algo. No, pero además, si se trata de empoderar a los ciudadanos, Sí. hay una ignorancia sobre eso. Es un discurso realmente. Entonces, ¿cuál va a ser el interés de llevar a gente o que vaya la gente? Van a ganar, o sea, la 4T ya metió la reforma porque la Claro. metió, ya se hizo porque No, ya no. se hizo. Es medir la fuerza y decir que hubo aceptación por parte de los no, ciudadanos. y esa es era la lo que los narrativa ciudadanos que el lunes querían. nos van a vender, Eso que va a fue un ser. proceso exitoso, que fue un proceso que había largas filas de gente en las urnas y pues habría que ver nada más cómo llegaron esas colas, ¿no? De gente a las urnas, que yo es lo que estoy esperando que ocurra. Sí porque va a haber evidentemente- acarreo, Sí, ¿no? claro, habrá Sí va a haber acarreo. acarreo. Es Y fácil. movilización No, sí no, va a no. haber. Es A mí lo que me facilitación preocupa- ahora, no es acarreo. No, a mí lo te que me facilita el Es acarreo transporte. aquí A ver, en Roma. Es Lo exhorto. que a mí me preocupa es que pues, este ejercicio de este domingo puede resultar una especie de experimento de qué pueda pasar en el futuro. Es decir, si ya nos animamos a que se normalice el acarreo que antes ellos criticaban, que lo hacía el régimen priista, panista en el pasado, si empezamos a ver como que la gente diga, no pasa nada, acarreamos, movemos y todavía les damos un acordeón para que sepan cómo es que van a votar, a mí sí me preocupa que en el futuro no resistan la tentación y esos ejercicios que son perversos y sucios en un proceso democrático porque va contra la libertad de decisión del ciudadano, que debe ser un voto libre, secreto, universal, como bien Cualquier se conoce proceso. cualquier proceso, que quieran hacerlo el día de mañana en un proceso constitucional. Eso sería lo grave. ¿Por qué? Porque la 4T evidentemente No quiere. ha llegado para quererse quedar y perpetuarse en el poder. Y ojo aquí, no estamos diciendo que apostarle a un fracaso en la elección, porque todos coincidimos que es importante esta reforma al Poder Judicial por la corrupción que hay, por cuántas veces hemos hablado de los sabadazos, de los jueces que no están haciendo realmente, ahora sí que los malos jueces, no los jueces que están haciendo su trabajo. Pero sí yo veo muy difícil, habrá que ver qué tantos funcionarios de casilla van a cumplir. Los otros procesos hasta se batalla. Sí. De hecho, no hay representantes No. ciudadanos, No hay. ni observadores Nada. electorales. ¿no? Ahora, Sí. si No, le hay apostamos ¿Observadores sí? y que Sí, dicen que hay un muy buen número de y que observadores incluso descartaron a registrados. muchos porque estaban ligados a Morena. Así es, Esa parte del INE afines. sí se aplicó. Inclusive hoy hay más observadores que en Hay Ahí anteriores más voy. oposición, siempre ha sido más oposición que... Es lo Sí, que dicen que exacto. hay Hay que más decir. observadores, pero yo les pregunto, ¿van a estar las condiciones idóneas para que se instalen las casillas? Me voy a ir aquí a Sinaloa, por lo que estamos viviendo, que el calor, que si viene Alvin, la lluvia, que si prefiero mejor no ¿Que si ir a pasó votar, algo? que si voy a perder media hora de mi tiempo, nada más adentro para emitir mi voto. Yo insisto, no le estoy apostando al fracaso, por supuesto que no. Es importante esta elección, pero sí yo no veo una participación significativa en esta ocasión. Coincido que va a ser un parte de experimento. Vamos a ver la segunda parte de la renovación del proceso dentro de 2 años, a ver cómo nos va. Ahora, uno de los pretextos, vaya, para hacer esta reforma, ir a la elección, es la separación de los poderes, pero sobre todo han dicho de la necesidad de una autonomía y de, sobre todo, la probidad que puedan tener los jueces en la toma de decisiones
en cuanto a temas de carácter muy, muy peligroso, temas muy delicados, sobre todo en los casos de seguridad, ¿no? Como lo comentaba Lupita hace unos instantes, donde pues los famosos sabadazos, eso es lo que impulsa en una primera instancia, o un pretexto, porque la realidad fue que fue el pleito con Andrés Manuel lo que generó todo esto. Bueno, ahora, ir a un proceso electoral nos deja realmente con un poder judicial independiente, pulcro, sano y sobre todo con jueces que van a tomar las mejores decisiones. Dijeron, No, porque estamos- dijeron el jefe mío, lo que diga mi dedito. Oye, estamos no. partiendo Es que hay de una que cosa. hay señalamientos de candidatos que no tienen una idoneidad, que tienen hasta denuncias penales. Desde ahí nos vamos. Es que hay otra cosa. Acuérdense que, voy a hacer una mezcla de seguridad pública. Acuérdense que se vendía mucho la idea del examen de control y confianza de los elementos policíacos y decían que era la panacea, que ya no No íbamos sirvió a de ver mucho, no la sirvió de mucho. corrupción. Ya ven qué pasaba. Decían, no, pues que ciertos policías intervinieron en un hecho irregular, ¿no? Secuestraron, asesinaron, violaron. Ah, no, pero es que nada más eran 2 o eran 3, no es toda la corporación. Es que la tentación de la corrupción es muy grande en este país, o sea, así elijan al Papa de ministro, probablemente hasta pueda incurrir en Bueno, infiernos extremos, ¿no? No, el Vaticano se cuece aparte, ¿no? Eso hay que dejarlo. El Vaticano se Ese cuece es otro aparte. nivel. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Pero bueno. Nivel Dios. Sí, sí, totalmente. Pero un ejemplo, lo que decía Yair ahorita, les puede dar la tentación de llevar un proceso de elección popular a diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, hacerlo de esa manera. Si ya les pegó el chicle, como se dice, en este proceso del Poder Judicial, lo pueden trasladar hacia ese punto. Si se fijan, ahorita sacamos cuentas, ya estamos a un nivel de que nada más falta de que el Instituto Nacional Electoral desaparezca. Y me da la impresión a mí, piensa mal y acertarás, que a lo mejor quieren manchar la honorabilidad del INE para decir que no tuvo la capacidad de llevar a cabo un proceso democrático. De algo se van a agarrar si no les salen las cuentas el día lunes. Y otra cosa más delicada, vamos a esperar 10 días Sí. para que den los resultados. Imagínense 10 días, ¿nos vamos a estar comiendo las uñas? Pero es que aquí hay una cosa. Yo El no INE veo a la trabaja gente con lo que desesperada hay. tampoco. No digo así. No, pero- Sí, el INE trabaja con lo que hay, con el presupuesto que le dieron. Evidentemente el INE tiene experiencia en elecciones, Sí, eso no pero- se puede discutir. Pero aquí volvemos Pero a sí lo tiene mismo. muchos huecos y Así mucha es. gente insiste porque la reforma fue hecha prácticamente sobre las A rodillas. eso iba Damaris. Y también en esta situación tan ríspida que ha tenido el INE con el Poder Ejecutivo. Dicen, si tienen toda la experiencia del mundo, saben lo que tienen que hacer, saben lo que no tienen que hacer, pero estamos en un proceso diferente, un proceso, como ya lo hemos dicho, es la primera vez que se va a realizar en nuestro país, donde vemos que la gente no sabe ni qué es un magistrado ni un ministro, que el tribunal, que no sé qué, la figura ahora del tribunal que va a estar checando la actuación de los jueces. Ujú. Está bien, me parece perfecto, pero la gente no sabe. Ahora, yo me metí a la página del INE para checar este apartado de Conóceles. Ujú. Cuando yo ingreso, me aparece ahí algo de que mi tiempo no está compatible con no sé qué tanto. O sea, no pude checar absolutamente No, no, nada. no. Nos vamos. Dice el INE, bueno, yo estoy dando la información a lo que a mí me lo puedo hacer en cuestión de economía que me dieron, por poner un pretexto, Ujú. vaya. Pero la gente que no sabe utilizar esas herramientas, la gente que no tiene un acceso a Internet, ¿qué va a pasar con ellos? Hay muchísima desinformación, obvio que el que quiere, pues le busca y analiza y todo, ¿no? Pero sí, Es que ahí yo sí le voy a dar una palomita al INE dentro de lo que cabe, ¿no? Precisamente me Es metía... salvable el INE. Es salvable el INE. me dentro de lo que Y cabe. es que por eso tenemos que estoy apostar a diciendo. que el INE se fortalezca. Sí, Porque de eso se cuidado con esa trata, parte. porque a fin de cuentas, pues es el que ha llevado las elecciones todos estos años, ¿no? Pero Ujú. volviendo a la cuestión, se mete la gente al apartado, está tu credencial, pones ahí tu sección, puedes entrar y checarlas, para empezar, checar las boletas, ¿no? Que Ujú. son 6. Ujú. Te explica ahí cómo votar. Incluso le das clic a los nombres de cada uno, te sale su fotografía, si están en funciones y quién los propuso. Por ejemplo, la cuestión de las boletas, ya se ha criticado mucho que están algo no muy claras Sí, para están muy una ciudadanía engorrosas.
que está acostumbrada a ver los logotipos. Ahora, y se va a votar por números. Y se va a ¿no? votar Por por números, números, así vas a es. poner los nombres e incluso vienen algunas letras PE, PL, si fue propuesto por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial. Entonces, todo esto puede confundir a la gente, ya se ha dicho, para unos Pero ella va a ciudadanos. llevar el acordeón de Pues sí, Marí. pero estamos acostumbrados a votar. Ahora, si Que no se te olvide. hemos cubierto todas elecciones, sabemos que la gente a veces, hay discusiones larguísimas en los consejos electorales. A ver, un ciudadano votó de este lado, Sí, sí. pero la X como que está un poquito más para allá, entonces Y lo para pasan. que lo pasan, lo ven Para los que lo vean. consejeros. Imagínate hoy qué va a pasar con esa situación, que era lo que estábamos platicando. Es que es el problema que no vamos a ver qué va a pasar porque esos votos no los va a contar, como decía Rogelio, el ciudadano que está en la casilla. Se va a contar en los distritos Ujú. y van a esperar 10 días para que se lleve ese proceso. Entonces, no hay En 2 certeza. días van a terminar, Claro, Yair. no, hombre, para los votos que van a contar. No, pero hay que contar Pero todas tienes las que, actas. tienes que claro, tener bueno, todas las actas Pero y hay otra constatar. cosa, hay que recordar que el INE acaba de aprobar, primeramente, que sí es válido usar Sí, es el- válido el acordeón Acordeón es- personal. personal. Sí, Sí. personal. Pe- Si es válido Sí. de manera personal, que no seas influido por un partido político o por personas externas, pero sí puedes tú llevar ese acordeón. Pero los Para- partidos políticos Sí, fueron o los sea, que hicieron el acordeón. Pues es lo A que ver. están investigando. O sea, no- No, Es Morena, lo que para está hacer en el Cosa muy magnífico, ¿no? sencilla, Claro. tú llevas tu acordeón. ¿Quién te garantiza que afuera de la escuela o del lugar donde va a estar la casilla no se lo vas a dar a otra persona que te está esperando y ese acordeón va a ir rolando? No, o pero sea, imagínate además, por ya favor, en la o intimidad sea. de la urna, con 6 boletas, lo que tú quieres es ocuparte. Oye, pero lo que Vas les- a lo que les- mover aquí, mover allá, y a lo mejor ni la acordeón van a respetar. Lo que les Eso. quería decir es que No el te INE puedes también equivocar, aprobó sí, estoy de que ya acuerdo. puedes marcar el nombre de la persona, claro, marcarla así con una rayita abajo que ese es tu candidato, o bien ponerle una palomita, una crucita, cualquier cosa será válida. A veces no va a ser necesario que le pongas el número, estaban diciendo Es que es también. complicado, porque incluso cuando vemos en un proceso constitucional de elección popular, nos dan hasta 3, 4 actas, diputados, hasta 5. Sí, hasta 5. Presidente, gobernador, senador, alcaldes, exactamente. Por ser ya diputados. elecciones concurrentes, ¿no? Que Y eliges ahora hay que alcalde elegir para un ir. hombre, una mujer, de los diferentes. 3 hombres acá, 2 jurisdiccionales. mujeres acá, Ajá. a veces sí, O 5 2 y hombres acá y 2 2. acá, una combinación así como para sacarte la lotería, Bueno, algo parecido. Va a ser, sí, ojalá. Pero hubiera sido más sencillo, vamos a poner un ejemplo, para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué tanto rollo? Pone aquí 5 candidatos y acá pone otros 5 sin mucho rollo y ahí le marcas, o sea, ¿para qué color azul? Que la pone palomita, que lo propone el Poder Judicial, que lo propone el Ejecutivo, que lo propone el Poder Legislativo, o sea, es mucho. Ahora bien, pero fíjate, por la, ese la lado- complejidad pudo haber sido, A propósito. culebra en el agua. Claro, Pues por sí. supuesto. A ver, por eso es que la gente del Poder Judicial han dicho, usted identifica lo que dice PJ y vote por ellos, porque son los de la experiencia, Ok. son los que vienen con toda esa trayectoria. Y los que están ahorita. Y los que están Sí. ahorita, por supuesto, ¿no? Que es la experiencia. Pero evidentemente es una lucha poderosísima. Yo la verdad es que si tuviera una máquina del tiempo me regresara aquel 5 de febrero y le dije a Norma Piña, hey, levántese cuando el presidente ahí empezó. y aplaude al presidente, porque ahí empezó todo este Sí. conflicto. Es decir, cuando el presidente López Obrador va a este acto en Querétaro y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no se levanta y no le aplaude al presidente, no tiene esa cortesía política Ujú. que a mí me parece que nos está costando bastante al país. Sí. La verdad es que si se hubiera parado, no estuviéramos viviendo este caos en este proceso. Pero Norma Piña era su papel, porque ella tenía Era los su papel, intereses, claro. intereses de grupos Y ya traían Sí, roces, sí, ya traían políticos y roces. empresariales muy fuertes. Sí, ¿no? y recordemos que López Obrador decía que él de alguna manera la impulsó para que llegara a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, ya ese es un tema pasado, estamos metidos en este embrollo en el que nos ha metido el gobierno federal, el régimen de la 4T. Y yo lo que advierto también en esa parte es que creo que la presidenta está metida en un callejón sin salida. Este proceso o es exitoso para ella o es exitoso para ella. Porque si esto al final del día es un fracaso electoral, si mínimamente no hay 35, casi 36 millones de votos que ella obtuvo el año pasado, para ella va a ser un fracaso. Porque si dicen, el argumento principal de la 4T es que la gente hace un año votó por este plan C para que se reformara el Poder Judicial. Si ese mismo número de votos no va, es que para ella es un fracaso. Sí, y sí. puede ser como una especie de referéndum anticipado para ¿Sí la lo visualizan presidenta. como un fracaso para la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí lo visualizan así. Yo digo que sí. Yo digo que sí porque coincido con lo que dice Yair.
es un reto que se están poniendo. Lo mismo hacía el presidente López Obrador para medir fuerzas y su popularidad, y hizo lo que había dicho, ¿no? Ese referendo que hizo para mover el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que comentaba también de castigar a los expresidentes, sabíamos que era puro rollo, ¿no? O sea, y también lo más reciente, lo de modificar, es la reforma al Poder Judicial, o sea, sí lo veo yo como que es un riesgo para ellos, una navaja de doble filo. Y también habría que ver los candidatos que propuso el Poder Ejecutivo. Un fracaso con ¿Cómo el les va a ver? 70% de popularidad de la presidenta en las últimas encuestas, hasta incluso encuestas que siempre le han dado la contra la 4T. Es que Es que hay que yo vernos sí en las lo veo. encuestas. Yo así lo veo. No, también. Hay que ver dónde sí, las hace. sí podría ser en En la este fila caso. del bienestar. Sí, en Hacerla. este caso sí le interesa a la presidenta y a la 4T elevar y sacar la votación, porque es su reforma, es netamente su reforma. No hubo diálogo, no hubo consenso, no escucharon, fueron como aplanadora, como cuando éramos niños decías voy derecho y no me quito. Lo hicieron sin siquiera escuchar a quienes están ahí, que son los trabajadores del Poder Judicial. Sí le interesa sacarlo y que sea exitosa porque es netamente su reforma. Ahora, la pregunta que tú haces, ella es popular, tuvo 38 millones de votos, evidentemente son bastantes, pero hay que ver lo mediático de un personaje que ya conocíamos, identificado netamente con colores, a gente que realmente no conoces, que tienes que saber quiénes son los jueces, magistrados y qué hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Por lo menos, repito, a un presidente municipal, alguien que se lanza de diputado, pues medio lo ves en los medios, sale, da conferencias o hace algo en tu comunidad, ¿verdad? Tiene los reflectores, pero ellos no. Ellos no. Entonces, para hacer un primer ejercicio, habrá que ver qué sucede y cuáles son los cambios que hacen posteriormente. Un presidente, una presidenta. Ahora, en el caso de López Obrador, todos los días tienen en la mañanera los micrófonos, tienen el control de medios y tienen el control del discurso y de la narrativa. Un juez, un magistrado, no. La gente realmente no los conoce. Pero Entonces, tiene las decisiones, tiene las de decisiones para la carácter gente. jurídicas. Pero ¿qué pasa? Tiene las decisiones jurídicas, coincido contigo. Pero si no es mediático, no te ves. Se hicieron mediáticos a partir de ese conflicto. y Empezaron a salir a en conferencias de redes, prensa. en Le TikTok. conocimos ahí. Ahí La fue, otra y no mañanera, todos. ¿cómo le ponían? La otra mañanera. mañanera. Y que incluso en las sedes locales, como ocurrió aquí en el caso de Culiacán, salían a dar conferencias de prensa los jueces en su Cuando era momento para imposible entrevistar a un juez, ¿no? Era No, nunca, totalmente no, difícil, nunca. complicado llegar a ellos, ¿no? Entonces creo que en esa parte creo que sí hubo una especie de logro, ¿no? Que dieran la cara, salieran, aunque sea a defenderse de todas las acusaciones que hacía todos los días López Obrador. Y en esa parte, a ver, hay ciertas cosas que están ocurriendo en el país que yo creo que hay señales de una especie, si no de ruptura al interior del régimen, sí algunos mensajes hacia la presidenta. Y pongo dos casos nada más. Uno es definitivamente el doble homicidio ocurrido en la Ciudad de México contra el círculo cercano a Clara Brugada, la jefa de gobierno, Así es. en el que generó muchísimo ruido al interior de la 4T. Es decir, en la Ciudad de México, el principal bastión de la 4T, ocurre este doble homicidio y manda una señal de debilidad. ¿Qué está pasando al interior? Pero luego viene otro, que es el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Que Sí, ese, que sabemos todo que se el mueve, mundo sabemos que se dónde mueve están para los hilos sí, conductores. que quién sabemos que los- se mueve Exacto. para donde más le conviene Entonces, la CENTE. y Pasando estas el dos domingo señales, se van a calmar. Sí, y estas dos señales, hay que decirlo, estos dos movimientos que parecieran aislados uno del otro, han debilitado la imagen de la presidenta. Es decir, una presidenta que por un lado le pegan en el principal, en el corazón de la 4T, en materia de seguridad, contra dos colaboradores de la 4T en la Ciudad de México, y este movimiento de la gente que la pone como que hasta hoy no ha logrado ponerlos, digamos, bajo control o por lo menos llegar a un acuerdo, y un reto y un desafío diario a la presidenta, desde que le bloquean la mañanera hasta el tema del aeropuerto, el Zócalo, el plantón, reforma, y la presidenta se ha visto muy débil políticamente en ese sentido. Entonces, algo está pasando al interior de la 4T que a lo mejor en ese momento no estamos viéndolo, pero si el domingo es un fracaso, la presidenta, cuidado, vamos a tener un régimen 4T muy fuerte con una presidenta muy débil. ¿Quién lo está provocando? A lo mejor hay que voltear hacia Tabasco, o sea, Chiapas, ¿no? es que muy probablemente la oposición que tenga la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no la tiene en el PAN, en el PRI o en el extinto PRD o lo que queda del PRD. La tiene el interior de Morena. No sé si han Totalmente. visualizado ese punto. Los principales opositores de la presidenta están al interior de su propio partido y eso puede socavar la imagen de la presidenta a un grado tal de que pudieran estar personas detrás de estos movimientos y
que le apuestan al fracaso de la propia presidenta. Incluso la presidenta decía, cuando se le cuestionó en la mañanera la situación o la relación con Ricardo Monreal, decía, pues a pesar de las diferencias, de una manera u otra lo dio a conocer así, estamos jalando parejos, pero ya sabemos cómo ha sido con esta situación. Adán Augusto López también ha sido lo mismo, aunque un más calmadito, pero de todas maneras sí tiene muchos retractores Claudia Sheinbaum dentro del mismo Morena, que ya estaban, que querían obviamente su candidatura, ahora que ya está como presidenta, que quieren debilitar esa imagen de la misma presidenta. Yo insisto, habrá que esperar qué es lo que va a suceder después del 1 de junio, una vez que se tengan estos, bueno, primero, qué tanta participación, ya dice Guadalupe Tadei que va a ser como a las 10:30 de nosotros, creo, que va a dar a conocer qué tanta participación hubo, el mensaje al día siguiente, y entonces a ir viendo cómo están fluyendo los resultados, a ver qué tanto le fue de bien o de mal a la presidenta. La presidenta Claudia Tadei, que ha cambiado sus cómo va a pronósticos, ¿no? bombardear. Que ha empezado con el 30, luego con el 20, con el Sí. 10. Yo en lo personal pienso que si llegan al 10 va a ser un éxito. Por ejemplo, ahorita que decía este análisis que hacía Yair sobre lo que está pasando en la capital del país, a mí me parece una vacilada de parte de los morenistas que digan que el PAN y el PRI están atrás de este movimiento de inhibir el voto el próximo domingo. ¿De dónde? Sí están, sí están, Bueno, sí Rogelio. están. Sí están, Bueno, Rogelio, sí no están. seamos tan inocentes. Espérate. Sí están, sí Bueno, están. sí están. Una parte sí está, Bueno, una parte sí está. Puede estar una parte, pero no así como para No muy detener la multitudinaria, elección. O sea, dices no, tú. no les da para tanto. No hay oposición, o sea, no tiene ni para la Bueno. gasolina. No sé si van a pagar la luz este mes. Bueno, ahí andan vendiendo carros viejos sin factura. ¿no? Y algunos relojes te vendían, ¿te acuerdas? Entonces, ¿de dónde? Pues si no tiene ni para pagar la luz el PRI ahorita a nivel nacional, a lo mejor le van a cortar la luz. Entonces, yo no dudo que Pobrecito. algunos grupos sí estén, Van a botear. van a votear. No dudo que algunos grupos sí estén, pero no como lleguen a tener esos alcances. Un ejemplo, culpan que la coordinadora está siendo movida por grupos. Probablemente sí esté movida, pero a mí se me hace también que no pueden, bueno, hasta eso que la coordinadora sí se mueve para donde está la cartera, pero no pueden asociarlos que siempre han estado con el PRI, porque ellos, si mi memoria no me falla, ellos siempre han estado apoyando a la oposición. Yo nunca los vi apoyando en su momento No, jamás. al PAN para la presidencia de la República, nunca los vi apoyando al PRI para la presidencia, nunca los vi. Entonces no sé si ahora estén haciendo eso, pero yo siento más que los de la gente ellos pelean por ellos, o sea, es para ellos, no van a andar compartiendo lo que alcancen a agarrar para andar repartiendo a otra persona. Pero O el sea, momento pero nos el dice momento otra sí, cosa. lo Es sé, decir, está- que este claro, movimiento está haya estallado aprovechando. previo a esta elección. Claro, aprovecha la coyuntura. Claro, revolver el Es agua. sospechosismo. Claro, por supuesto. Sí, Y sí. a ver, tú dijiste una gran verdad. La gente jamás, ni antes, menos hoy, porque les Menos gusta estar donde hay. Donde hay, sí, claro. Claro, no han apoyado al PAN y al PRI. Ellos siempre, el hilo conductor siempre viene de la izquierda. De la izquierda. Y que se llama López Obrador. Así es. Ese es el tema. O sea, Por ejemplo, es decir, porque esa parte es donde la imagen del presidente se ha venido debilitando bastante, porque ya incluso ayer aquí en el Hospital General en Culiacán había una protesta de usuarios y decían, extrañamos a López Obrador. La gente irrumpió en el Congreso del Estado, lo que no se había visto ya en varios años aquí en Sinaloa, y reprochan al presidente, la califican de mentirosa a la presidenta Claudia Así es. Sheinbaum y dicen, extrañamos a López Obrador. Entonces, si vas uniendo todas esas piececitas, dices, algo se está moviendo al interior de la 4T y cuidado por la presidenta, porque Oiga. también hay que decirlo, la presidenta ha hecho cosas que seguramente no agradan a quien ya está descansando en el rancho. Y ahorita que que lo tiene. mencionas, ¿irá a salir a votar el próximo domingo cuando fue él el principal promotor para que se diera sí. el Andrés Manuel va a proceso salir a electoral? Sí, va a salir a votar. Van a tener los reflectores. Puede ser, Sí, puede sí. ser. Y recordemos que la presidenta ha hecho sí algunas cosas que han roto con el esquema de López Obrador. Para empezar, el abrazo no balazos. Eso ya lo dejó atrás la Así presidenta. es. Y eso seguramente no le gustó a López Obrador. Y no le gustó a una gran ala que sigue empoderada en Morena y en el régimen de la 4T. Entonces yo creo que son cosas que se están moviendo y este domingo vamos a ver cuál es el futuro político de la presidenta y por eso es que la presidenta ha sido sumamente, digamos, dedicada en promover que la elección sea un éxito y tan es así que evidentemente a los gobiernos locales, entiéndase, gobierno de los estados y municipales, es que hagan lo que puedan dentro de la ley y quizás también fuera de, para poder que
O vaya sea, la gente hagan a lo que votar. sea, pero que vaya la gente a votar. Claro. Sí, pues bien como lo dices, o sea, el domingo vamos a saber, domingo, día familiar, no hay partido, ¿verdad? Ya se acabó. No, 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 no. Ya se No, acabó. no hablemos de eso. No Tenemos la hablemos de amenaza eso. de Alvin. Tenemos qué? precisamente Sí. lluvias, tenemos la En Sinaloa cuestión se van a jugar seguridad. factores Sí. pues muy Son muchas predeterminantes, cosas, son ¿no? muchas cosas. Tenemos amenaza de lluvia, pues, ojalá llueva, ¿no? Sí, es Ojalá. lo que deseamos. Pues tenemos las amenazas de las lluvias de balas, o sea, hay que Sí, decirlo eso también. es permanente el pronóstico. Y hay un factor aquí, el crimen organizado quizás en este momento está ocupado en otras cosas y la delincuencia organizada y los poderes fácticos, por lo menos hasta ahorita no he visualizado yo que estén detrás de este proceso. No, es que es complicado también observarlo con claridad, Ajá. porque como es una elección que No prende. De primera no vez. prende y no todo el mundo tiene los ojos puestos en el proceso, pues no se sabe, ¿no? O sea, es un proceso rarísimo el que estamos viviendo, extraordinario. Lo que sí debe preocuparnos es quiénes van a llegar a ser los que impartan justicia en este país, porque los que estamos en esta mesa nos ha tocado estar en audiencias frente al juez y cómo se lleva un proceso de un hecho grave, alguien que está por ahí ante el juez por problemas de corrupción, de violación, de secuestro, asesinato. Y hemos visto que la defensa que llevan esas personas son muy buenas, ¿eh? O sea, pues ellos van a defender a su cliente y claro, por un pago muy bueno. Pero si enfrente tiene un juez que no da una, pues no va a impartirse la justicia. Nosotros lo hemos visto cómo los jueces se imponen ante la defensa, cómo Sí. una fiscalía se impone ante la defensa del presunto delincuente. Pero si tenemos gente no capacitada, nos las van a ganar La todas. experiencia, la carrera experiencia. judicial, que era lo que Porque se habló defendían. de un sistema penal acusatorio que iba a cambiar la justicia de este país y Así no ha es. resultado, No, no. porque personas que incluso estaban antes en la fiscalía o en la procuraduría hoy se cambiaron del otro bando, ¿no? Y Sí. están defendiendo delincuentes con todas las herramientas e incluso con filtraciones y sacando expedientes y Así con es. información y dándole la libertad a quienes no lo tienen. O sea, ahí hablamos de la necesidad y ahí me dan la razón de que se necesita un Un cambio cambio. sustancial. El en el proceso Poder abreviado. Judicial, Que se ¿no? simbre, El proceso ¿no? El proceso abreviado. abreviado. Ahora, no vamos a ver los resultados de la noche a la mañana, es Ah, no, decir, pues no. va a ser el proceso electoral, tenemos estos resultados, ahora sí vamos a ver este cambio de corrupción, va a ser más transparente, no va a haber sabadazos, etcétera, etcétera. No va a ser así, No. porque también hay que ver quiénes van a llegar. Esa es otra. Sí. ¿Qué va a pasar después de cuando se den a conocer a estos ganadores, a estas ganadoras, los que se vayan a tener que ir a un juicio o a un tribunal para poder determinar si es válida o no los resultados? O sea, todavía esto le falta y le falta mucho. Bastante, y pues por ser por primera vez estamos sometidos todos los ciudadanos y el sistema de justicia a prueba y error. Prueba y error, porque muy seguramente después de conocer resultados y que pase a lo mejor cierto periodo de tiempo, pues se va a reconocer que habrá que perfeccionar, porque el discurso siempre es todo es perfectible. Obviamente este tipo de elecciones o sistema para un futuro, ¿no? Yo creo que fue muy apresurado esto. Pienso yo que Pues es que era hubieran, ahorita ya. al hubieran vapor. Pero era el esperado plan un C, año más, ¿no? 2 Era el años. plan C, era el plan C, definitivamente era urgente, ¿no? No, sí, porque Para si, la 4T. Para porque ellos, si se efectivamente. esperan al próximo proceso electoral del 27, a lo mejor pierden la mayoría. Y dijeron, en esta nos vamos, porque el 27 va a haber elecciones en varios estados de la República, entonces... Incluyendo Sinaloa. Y luego viene ahí unos cambios importantes de diputados federales, entonces dicen, pues no, hay que hacerlo Es que ya. recuerda una de las máximas de la política, que dice que la política es de momentos. Y era el momento, si no lo hacían, como bien dices, posiblemente ya después Así las es. circunstancias iban a cambiar. Así es. Entonces fue el momento, lo hicieron, como lo hicieron, como aplanadora, sin tomar en cuenta otro tipo de voces. ¿Va a prevalecer este sistema o creen ustedes que tenga caducidad? Lupita lo Yo- dice no, muy claro, ¿no? Sobre la marcha, vamos a ver qué pasa. Sí, pero yo creo que va a De la noche a la prevalecer mañana porque, cambia, insisto, va a ser un ensayo interesante para ellos, para la 4T, lo que va a ocurrir este domingo.
y yo no los veo cambiando o dar un paso hacia atrás para decir mejor regresamos a como estábamos, porque luego vienen y dicen es que renunciamos a las facultades nosotros de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y mejor le cedemos ese derecho a la ciudadanía, al pueblo, empoderarlo y todo eso. Yo insisto, nadie está en contra de empoderar al ciudadano, el problema son las formas en que lo está haciendo este gobierno, una manera muy accidentada, muy atropellada, y muy costosa, por cierto, es decir, más de 13,000 millones de pesos que nos está costando este proceso en el que no hay claridad. No, y lo más delicado es que de llegarse a hacer esta elección y no haber gente capacitada, pone a México en una situación muy difícil económicamente, en el sentido de que cuando no hay un Estado de Derecho, pues ¿quién se va a atrever a venir a invertir a un país donde no hay garantías de tus inversiones? Por eso Estados Unidos ha estado presionando mucho hasta el último minuto para que se diera marcha atrás este proceso, pero en cambio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues ha puesto oídos sordos, ha dicho que México no es piñata de Oye, nadie. ¿y cómo estuvo la relación con el ex embajador de Estados Unidos? Así es. Salazar, también con estas declaraciones que Así hacía del es. proceso. Pues Antes de irse dijo que no les convenía, ¿no? Ya sabemos que los gringos... Que se no sienten salió bien, los ¿no? No policías salió del bien, mundo, ¿no? ¿no? De entrar como Pedro por su casa a Palacio Palacio Nacional, tuvo Ya. que hacer fila, ¿no? Ya sea surco, ¿no? Dicen. Sí, lo que pasó en Sinaloa distanció mucho la relación Pero sí afecta a la con el cuestión... gobierno de Estados Unidos. Sí, afecta a la Y se cuestión de afectó manera economía, ¿no? política, Porque tú Sí, vienes claro, de fuera a claro. invertir algo y no ves un Estado de Derecho en este país. Dices tú, de la noche a la mañana me quitan mis inversiones, me quitan mis propiedades, entonces eso lo ven muy delicado. No habría certeza y además ellos le llaman a los inversionistas inseguridad jurídica. Y esa pues, parte sí les inquieta mucho Así es. de qué va a pasar con ese tema de cómo va a moverse el Poder Judicial. Y evidentemente la inversión extranjera va a ser mucho más cautelosa, ¿no? Así es. Entonces hay que ver cómo se va asentando. Hay que también decir que solamente la mitad de la estructura del Poder Judicial está sometida al proceso electoral, la otra mitad seguirá Sí, funcionando, pues, la que tiene experiencia, Sí, la que no está puedes soportada. borrarla de un golpe, golpazo. de golpe y porrazo, no puedes. Podemos caer en una Anarquía. ingobernabilidad en algún En una determinado crisis, momento. en una ¿no? crisis, En una evidentemente, crisis, ¿no? claro. Entonces yo creo que aquí hay que ver también y dejarle certidumbre a la ciudadanía de que esto no el lunes va a haber todo Exacto. nuevo. No, así es gradual, lo han dicho ellos y Se esa va a parte tardar. hay que decirla también, ¿no? Lo cierto es que tú vas a un café, platicas con tu familia, con No, tus amigos, nadie No, es que toca el tema de este proceso electoral. Yo a veces lo digo en broma y en serio, pareciera una elección de reina de quinto año de primaria, o hasta más transparente podría ser una elección de reina de Como del Día que del iba a haber Niño, más ¿no? motivación. Así es. Es más, voy a ir más allá. Sí. Mucha gente se va a enterar de que hay elecciones cuando llegue el expendio el sábado. Que le dicen, está cerrado, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo clausuraron? No, es que hay elecciones. O ya se enteró, Rogelio, ya se cuando enteró. se dio a conocer Sí. de que lo de la ley seca, a decir, y pues, Pero a lo bueno, mejor- ¿y por qué? ¿O qué tipo de elecciones? ¿Qué ¿O hay? ¿En A qué lo mejor- momento la Exacto. campaña? Pero a lo ¿Cómo mejor se mucha cuenta? gente no se enteró la noticia, no leyó Por ese eso. día y el sábado se va a enterar. Incluso las confusiones en los mismos gobiernos Así es. municipales, ¿no? Que Así es. dicen, no te puedo declarar, pero otros están haciendo eventos y otros dicen, no, Sí, yo sí. es veda electoral y no saben y no han sabido ni siquiera cómo manejar el Así es. asunto. Hoy mismo en la mañana la Por- presidenta declaró que sí Así se es. Pero podía ella invitar. aclaró Sí. que sí podía exhortar a la Exhortar. gente a votar. Claro. Eso es lo Siempre que se ha dijo. podido. Siempre Pero, se ha sí, podido. pero el día miércoles dijo, es el último día de campaña, sí puedo hablar todavía, ya mañana no. O sea, el día jueves, supuestamente ya jueves, viernes, sábado y mucho menos el domingo. Pero ya hoy, en la mañana, ya dijo, sí exhorto a la gente y va a ir millones de personas a salir a votar. Ella dio ese mensaje, que lo mismo que ha estado diciendo los últimos días al respecto, dice lo que tengo prohibido, pues sí, es decir, hacia qué orientación Tan votar. presionado está el INE. ¿Cuándo habían visto ustedes que el INE todavía está entregando credenciales hasta el último día? Pues por lo mismo. Por lo mismo, pero Porque no hay antes interés. había un cierre y había Es un que, cierre. el INE vio las barbas a remojar del vecino, Sí, ¿no? dijo, no. Vio las barbas del vecino a resurar y puso la suya a remojar porque sabe Sí. que el que sigue es el INE, Claro, ¿no? porque Sí, si sí. cuando tú ves El que sigue es el INE, cuando eso tú no, ves no me queda la menor duda. que están derrumbándose organismos autónomos como el INAI, como el IFETEL, la IFT, perdón, y varias instituciones autónomas que le daban certidumbre o por lo menos eran esquinas en las que se podía recargar el ciudadano ante decisiones del gobierno, pues el INE dice, pues van bien por mí, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces el INE quiere más o menos llevar el un rollo. proceso
eh, un proceso decoroso, pero si la 4T se le ocurre el día de mañana derribar al INE, cuidado. Y creo que es el último fuerte que tenemos como ciudadanos. Pilar. Pues las Último intenciones pilar. ya estaban cuando estaba Córdoba y López Obrador. Había Sí, unos como era el no, pleito muy entre fuertes. El ellos. Principito sí. Córdoba, la verdad, nada más le faltó Y el la consejero. banda azul, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama el consejero muy... Un consejero muy panista, ¿no? no, un consejero que tiene un premio, ¿cómo se llama? ¿Es chino, japonés? ¿Qué es? Ah, sí, Ciro ahorita Murayama. Ciro Ciro Murayama. Ciro Murayama, sí, ¿no? Muy inexperto, erudito en la materia. Le Muy buscaron Yo crítico, entrevisté crítico. a Murayama y la verdad muy bueno. Le muy bueno. buscaron propiedades a él y a Córdoba, nunca les encontraron nada más. Pero sí se el hicieron argumento ricos, era de ¿no? que pues eran contras del presidente. El presidente 350 ganan mil de- pesos mensuales, yo creo que sí son muy buenos. ¿no? Sí, pero ¿cómo nunca le no? encontraron nada diferente pues a su sueldo. Si te fijas, él... Desproporcionado, dices tú. Sí, nunca dijo, ya ves que agarraba a los políticos, este tiene una casa aquí, tiene esto, tiene lo otro. Y a ellos no les pudo encontrar nada que no fuera el sueldo. Muy buen sueldo. Sí. Pues sí, buen sueldo, Muy ¿no? buen sueldo, 2 veces más que el presidente. Así es. Y es que sí hay que decir, hay una parte que el presidente López Obrador y la 4T capitalizaron muy bien. El derroche de recursos que había en las instituciones, los excesos que Sí. cometían, el nepotismo, una serie de vicios, actos de corrupción. El presidente supo capitalizarlos. El problema está en que nadie pensábamos que iba a ser lo que se está haciendo en este momento, porque pues todo el mundo en la última campaña en la que gana López Obrador el 18, él cambió mucho su discurso, dejó atrás aquella frase de al diablo con las instituciones, pero en el fondo esa expresión seguía viva, tan viva está en que hoy el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el régimen de la 4T están mandando al diablo las instituciones. Es decir, no existen las instituciones en este país. Es un gobierno que quiere asumir el control total de todo el poder. No hay división de poder. ¿Dónde está la división de poder? El legislativo arrodillado ante ante el Poder Ejecutivo y hoy van por el Poder Judicial. De pronto sí hay señales, pero tienen que ver más con división interna al interior del régimen, cuando Adán Augusto y Ricardo Monreal sí se le sale un poquito del guacal a la presidenta, Ujú. pero porque son pleitos domésticos. Son pleitos internos. Lo que comentábamos en un principio, ¿no? La peor oposición de la presidenta Morena. la tiene Morena. al interior de Morena. Por supuesto. Y esa es una realidad que estamos viendo ahorita, ¿no? Y recordemos el caso, cuando quiso sacar la reforma contra el nepotismo a partir de este año, dijeron no. O para el 2027 dijo no, hasta el 2030. Y la presidenta lo que hizo fue impulsar el interior de Morena. Bueno, vamos, si no se pudo por la vía de la ley, vámonos al interior de Morena, y donde Morena no va a postular, dicen, candidatos Eso dice. en la primera línea, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a ningún familiar directo, pero ya veremos el año que entra qué pasa, ¿no? Sí, ¿Qué necesitamos? ¿Un poder judicial como oposición o como contrapeso? Porque el que tenemos ahorita realmente es una oposición, ¿no? Una oposición a la 4T. yo creo que contrapeso. Contrapeso, Damaris. sí. Sí. Yo creo que contrapeso, porque como puede haber grandes intereses empresariales en un expediente, como puede ser una persona que esté luchando por recuperar, por ejemplo, su patrimonio, un ciudadano, como le decimos, de a pie. Yo creo que debe de ser precisamente un contrapeso. No tener ningún tipo de interés atrás, debe de ser imparcial la justicia. Si nosotros nos remitimos a esa imagen, ¿verdad?, que tenemos de la justicia con la balanza que trae su venda en el ojo, o sea, la Lo ley- romántico. Sí, de la lo justicia. romántico de la justicia y que muchos abogados tienen en sus oficinas, pues así debiera de ser. En la práctica, desgraciadamente, en muchas ocasiones no lo es y realmente lo sabemos, pero si de veras se quiere un sistema judicial que sirva al ciudadano o a la mayoría de los ciudadanos, no estoy contando como dice Yair, las inversiones y todo, que siguen siendo importantes, Claro. esa parte blindarla, ¿no?, de las inversiones que dan certeza también a un país económica. También el ciudadano de a pie quiere justicia, también la quiere, evidentemente, y en el discurso pues te la dicen. Vamos a ver si en la práctica, después de este ejercicio, realmente el ciudadano la tiene, que creo que es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Si ¿Cuántos después de este ciudadanos? ejercicio realmente va a haber justicia. Rápidamente para entrar a la ronda de conclusiones ya, Lupita, un poder judicial que verdaderamente atienda al pueblo o atienda los intereses. A eso iba. ¿Cuántos ciudadanos hay que tienen años y años esperando ya una condena, esperando una determinación de su juicio? ¿Cuántos ciudadanos hay también que tienen años y años esperando que se atiendan sus casos y no ven absolutamente para nada
que tenga un cauce. Y hay otros casos que son, pero súper rapidito. Definitivamente, yo insisto, necesitamos un cambio en el Poder Judicial. A ver si esta corrupción que hay pues se va disminuyendo o se quita, como son las intenciones con esta reforma. Yo dudo mucho que vaya a ser de la noche a la mañana o a un corto tiempo que veamos. Ojalá, le estoy apostando que sí, pero que veamos este cambio. Nos va a faltar, como nos va a faltar también, pues ya poder llegar a la próxima elección de este mismo tipo con más información, con otras fuentes diferentes para poder incentivar, para poder motivar a la gente que vaya a las urnas. Nos queda un poquito de tiempo, ya ir rápidamente. Muy rápido, Una conclusión. yo diría que hay que estar atentos a cómo se lleva a cabo este proceso. Creo que la oposición se quedó cortita, no le alcanzó para frenar para nada. Y creo que, insisto, debemos apostarle a que el proceso salga bien y que el Poder Judicial se fortalezca. Lo ocupamos como contrapeso, no como una parte del Poder Ejecutivo. Rógelo rápidamente. De que urge una reforma al Poder Judicial, porque en este país pareciera ser que nada más los pobres están en la cárcel, porque el que tiene dinero pues compra al mejor postor, y partiendo de que también en México la impunidad es del 98, 99%, desde ahí tenemos que cambiar este Poder Judicial. Ojalá y no nos equivoquemos, ojalá y sea el camino correcto en un futuro para tener un Poder Judicial libre en sus decisiones, y lo más importante, empezar a capacitar desde abajo al Ministerio Público, a las policías, que de ahí parte la necesidad de que Déjame se tiempo castigue. para Damaris. Sí, rapidito. Yo insistiría, ¿verdad?, que los ciudadanos se informen acerca de este proceso, métanse a la página del INE. Vamos a ver qué sucede el día domingo, ¿verdad? Y por supuesto luego lo platicaremos, pero si el fin es la justicia, pues realmente que sea justicia para todos los ciudadanos, eso se verá y ojalá así sea. Todos lo queremos como Para mexicanos. unos sí y otros no. Así es. Es lo que estamos buscando todos los ciudadanos en este país, justicia para todos, instituciones sólidas y fortalecidas a través del ámbito social, sobre todo con sentido humanista. Nos vamos, nos despedimos, no sin antes invitarlos para que nos siga a través de nuestras redes sociales, Facebook Las Noticias TVP, estaremos dejando este programa, también a través de nuestra página de YouTube y por supuesto La Joya de la Corona por el 10.1 de su señal de televisión abierta y también de televisión por cable. Por su atención, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Recuerde, aquí en Las Noticias se hacen ideas inteligentes.